¿Qué tal, amigos de la tribu política? Les saluda como siempre su servidor y amigo Eric Chapa. Es siempre un placer, conectar con ustedes en este día. Y pues antes de empezar el resumen de lo que se vio hoy en la mañana, que estuvo muy interesante, yo sí quisiera aclarar una cosa sobre los comicios que se dieron el fin de semana pasado. ¿Y qué es lo que quiero aclarar? Es muy sencillo. El hecho, y esto es una cuestión histórica, la acción democrática del gobierno federal, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sobre esos comicios demuestra cuál es su manera de actuar y una verdadera democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque, amigos, en el pasado los gobiernos federales, con tal de avanzar y avasallar y poner a sus partidos e imponer sus agendas y sus condiciones, hacían artimaña y media para evitar que en este caso ciertos actores políticos llegaran y cumplieran, o por ejemplo en el caso específico, si habláramos de Morena, que perdiera esos estados de esa forma contundente. Entonces, independientemente del mal manejo que ya se está viendo de todas las artimañas y todas las cosas sucias que se manejaron en este proceso, o en estos procesos, o en estos comicios, vemos que no hubo mano del presidente de la República. Esto, amigos de la tribu, es muy importante porque es una clara demostración de una democracia. Y aunque no se vea esto, y aunque al final nadie diga nada de esto, este hecho para mí es el más importante de esta elección. El que por primera vez no hemos visto la mano, esa mano fuerte del gobierno federal, esa mano peluda de arriba, que toma el control de las cosas y hace y deshace en los comicios. Este gobierno de Manuel de la Cuarta Transformación está demostrando ser diferente. Se los quería poner nada más como perspectiva y en resumen. El día de hoy el presidente Andrés Manuel estuvo acompañado del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien aparentemente también está en vísperas de tal vez ser el inicio de campaña política como gobernador de su estado. Sin embargo, dijo que este será el último informe que presentará en este año sobre seguridad, ya que, como bien dije, dejará la dependencia para buscar la gobernatura de Sonora en las elecciones de 2021. Ha decidido, como él dijo, atender el llamado de la militancia sonorense para buscar la gobernatura de su estado. Consecuentemente va a presentar esta renuncia, porque para él se le hace una oportunidad histórica. Esto que vivió en el gabinete, el proyecto político encabezado históricamente por el presidente, y aprovechó ahí para agradecerle delante de todos esta oportunidad que él le brindó. Comentó que los homicidios dolosos, detalló que en este mes de septiembre los homicidios dolosos van a baja en la mayoría del país. Se ha logrado que es un punto de inflexión, se había de alguna manera estancado en estos últimos meses, pero ha estado viniendo la baja. Hay una baja que es un cierre importante y relevante, que llevan 2 meses al hilo que esto está a la baja. Resaltó que hay 22 estados donde disminuyeron ya los homicidios dolosos y aumentó en 10. Esto tras la detención, por ejemplo, en Guanajuato de José Antonio Yepes, bajó demasiado en ese estado, que era uno de los estados más conflictivos del país. La estrategia que se ha aplicado ha dado los resultados de manera progresiva hacia combatir la inseguridad. Obviamente es una materia que todavía tiene mucho trabajo por hacer y que no se pretenda pensar que ya se logró algo. Sin embargo, se ha logrado esta baja sostenida, progresiva, permanente, que ha regresado al menos la paz y la tranquilidad a muchos de los estados. Hablo de estados como Guanajuato, como Veracruz, el mismo Chihuahua, que de alguna manera sí se está viendo que ha bajado. O sea, ya se puede transitar. Como en Veracruz, yo he platicado con gente, me ha dicho que ya se puede caminar sobre las calles, que es otro el ambiente que se vive en cuestión de seguridad. Esto es muy importante recalcar porque ahora tampoco se habla mucho de eso, ¿no? Habló que se han hecho 599 detenciones de criminales de alto perfil. La delincuencia organizada ha estado tratando de ir a la alza, pero no descalifica el resultado de lo demás, ¿no? La incidencia criminal que más afecta a la población es el robo de habitación, por ejemplo, en algunos estados, el robo de los hidrocarburos, que alcanzó un poquito, una cifra de 4.07 barriles diarios. Se está tratando de bajar todavía estas cifras. Se ha evitado el daño patrimonial en lo físico al Estado mexicano y se han ahorrado
con esta baja en los hidrocarburos, 111.284.000 millones de pesos. 111.000 millones de pesos que se han ahorrado por detener el huachicol aún cuando todavía persiste. Estas detenciones del cartel de Jalisco, la Unión de Tepito, por ejemplo, habló al respecto. Sin embargo, hay todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, esto es muy importante, entender que se avanzó. Él está presentando estos números, que si a unos les gustan, a otros no. Tribu Política, yo les repito, al menos hay un avance, al menos no hay un incremento, al menos hay una reducción mínima, pero hay una reducción y ya no hay un incremento, porque siempre cuando hay una tendencia, pues es a la alta. Ahorita la tendencia se estabilizó y va a la baja y esperemos que así continúe. AMLO también agradeció a los legisladores haber aprobado la extinción de los fideicomisos en esta auditoría. López Obrador agradeció la aprobación de esta extinción de 109 fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia, sin control, los que no había una discrecionalidad. Es decir, había una administración o una fiscalización que no tenía cuentas claras y se prestaba a esta corrupción. Había ya algunas denuncias de corrupción de estos malos manejos de fideicomiso en esta doble, porque se manejaban de forma independiente. Ya se ordenó al Consejo Jurídico de la Presidencia que se inicien los trámites para llevar a cabo una auditoría amplia, profunda de estos fondos, de estos fideicomisos, en cuestión financiera, administrativa y técnica, y que frente a estas evidencias de corrupción habrá denuncias penales por parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Estos fideicomisos se transfirieron más de 41.000 millones de pesos a empresas privadas, esto en CONACYT nada más. Hoy se presentaron varios y presentaron precisamente algunos de los resultados de las investigaciones de estos fideicomisos. El titular del CONACYT, la titular Marielena Álvarez Bulla, ella acusó que entre 2013 y 2018 se reportaron transferencias millonarias al sector privado a través de con un monto de 15.000 millones de pesos, a través de programas fiscales que se venían dando en años, que se transferían estos dineros directamente del CONACYT a empresas privadas sin dar ninguna cuenta al respecto. Puntualizó también que la administración de los fideicomisos para el pago de estas cuotas a los bancos, despachos, nóminas, o sea, todo el manejo de estos fideicomisos, nada más del CONACYT, representó un gasto anual de 500 millones de pesos. Esto quiere decir que si había dinero y se transfería, o si no se transfería, o si no se utilizaba este dinero, solo la administración en los fideicomisos que tienen que ver con el CONACYT, había un gasto público de 500 millones de pesos, un desembolso de 500 millones de pesos. Esto es terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, decía que de 2017 a 2018 no se asignó ningún peso para la ciencia básica. Los investigadores como ella se quedaron sin ningún apoyo, ¿no? Entonces, esto es algunas de las cosas. Otro caso que se dio también en la mañana fue que se liga los Juegos Centroamericanos de Veracruz con muchas irregularidades. Estos centroamericanos y del Caribe que se dieron en Veracruz, habló de que estos Juegos Centroamericanos se desconoce el destino, o sea, no hay comprobados 868 millones de pesos. La mayoría de la infraestructura que se entregó inconclusa. Se asignaron recursos para obras faraónicas como un palacio presidencial en el estadio, la adjudicación de 308 millones de pesos sin apego a normas federales, cosas inconclusas, ciertas obras que no se hicieron. Por ejemplo, había villas que no se terminaron y los tuvieron que colocar a los deportistas en hoteles de paso inclusive, porque no había esta infraestructura que se había prometido, ¿no? Se va a estar informando sobre esta auditoría que se va a llevar a cabo, donde se van a tener que comprobar estos datos y ver dónde quedaron, ¿no? También hubo, a través de organizaciones que estaban fideicomisos, que la auditoría detectó que eran fondos que se llevaban a organizaciones que estaban en Estados Unidos y que no se puede exigir este dinero porque es como una donación a un fideicomiso, o más bien a una organización que está en Estados Unidos, y como donación como tal, pues no se tiene que comprobar estos recursos. El caso es que esto es solo la punta del iceberg de lo que representó estos fideicomisos.
que obviamente la gente que está en contra de que se hayan cancelado, los que están en contra de esto, son gente que obviamente está inmiscuida, porque habló de que Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, tocó un tema de que ella viajaba al extranjero con autorizaciones para rentar carros, chofer, guardias, etcétera. O sea, mucha basura que se ha encontrado en estos fideicomisos y que se va a ir reportando poco a poco y van a ir saliendo todos estos malos manejos y cómo estos pocos individuos, estas organizaciones, estas empresas, esta estructura de fideicomisos que se formaba era para desviar recursos y para fomentar la corrupción y o sea, solamente el beneficio de unos cuantos. Había organizaciones que, por ejemplo, tenían contratados a científicos, a maestros, pero no había un lugar sede, solamente se les contrataba y se les pagaba el sueldo. O sea, unas cosas que van a ir saliendo en el motivo que nos vamos a sorprender de todo esto que va a salir. Y obviamente pues todos están juntando los que estaban inmiscuidos, los que no les conviene, para ponerse en contra del gobierno federal y reclamar el por qué se hayan, en este caso, se hayan cancelado estos fideicomisos, porque obviamente va a salir muchas cosas y van a salir muchos ahí embarrados, como es el caso de los generales, de unos personal militar, otro personal ex militar, que ya no quieren ni siquiera salir al exterior por la cuestión esta que se está dando en Estados Unidos de tanta investigación y por miedo a ser capturados. Toda esta basura tiene que salir, y esto es importante, amigos de la tribu, que entendamos que México está avanzando hacia clarificar y esclarecer y limpiar de arriba hacia abajo las escaleras de corrupción que había en nuestro país. Amigos de la tribu, les dejo este resumen, con esto ya tienen más o menos informados de qué fue lo más importante el día de hoy. Les mando cordial saludo, tribu política, nos vemos pronto en otro video, que estén bien, hasta luego.